22:06, buenas noches. Un comienzo muy especial porque no sé si ustedes saben, pero esta canción es de la banda Extremoduro, la interpreta Robe Iniesta y hoy pasó a otro plano el cantante de este tema, así que teníamos ganas de escucharla entera. Si no tuvieron la posibilidad de escuchar Extremoduro, les recomiendo esta banda, la verdad, un poco de mezcla de pan rock y de poética, así que desde aquí nuestro homenaje. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Gabriel Víctor Reches, ¿escuchó usted alguna vez Extremoduro? Escuché Extremoduro, no fui extremodurista, Sí. pero lo banco. Bien, buenas noches, Belén del Huerto, ¿cómo anda? Bienvenida a este anteúltimo y si sale bien del año. Ahí en la recta final, como se puede. ¿Cómo se puede? Arañando la línea de llegada. Total. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenido, 22:07 en toda la República Argentina. Al mando de las consolas de este programa, ustedes saben que está el señor Carlos Di Mare, la operación técnica a cargo de Victoria Laura Nardone. Vamos a nombrar a todos con nombre, segundo nombre y apellido. ¿Podemos inventar segundos nombres? Sí, ¿cuál me sentaría bien a mí? Adolesco de segundo nombre. ¿Cómo? No tiene. Adolesco, sí, Adolesco. Bueno, vamos a... ¿por qué nos llaman a proponer segundos nombres para excelente Jair? consigna. ¿Cuál sería un buen segundo nombre para mí? Ojo, no bardeen, loco. Mirá, fuerte el de Nardone. Jair Emanuel Cibel. No vayas quemando Hay nombres problema al de aire, cacofonía. después hacemos una devolución. No puede ser tan religioso, ¿me entendés? Desencuadrame un poco. Hoy tenemos un tema muy especial, es cuáles han sido las intervenciones exitosas militares de Estados Unidos en el extranjero, ¿sí? Y si creen que es la salida más adecuada para Venezuela en este momento. Porque tenemos una premio Nobel de la Paz que Bien. pide sistemáticamente intervención para Venezuela. Una pacifista. Una pacifista. ¿No? Y el Jabo estuvo ahí acompañando la recepción del Premio Nobel de la Paz, vestido con mameluco de YPF, honrando el sentir patrio de acompañar a María Corina. Así que hoy, especial sobre Venezuela, tenemos voces acá en el piso, voces desde Venezuela, sí. Pero por supuesto que vos estás del otro lado y querés escuchar qué tiene Gabriel Reches, porque además viene con un premio. Ey. Sí, un premio mío no, Jair Calixto. Bueno, viejo, no te bajé de... Calixto. En este rato va a ser Jair Calixto. Beatriz Viñoli, una poeta rosarina que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía, y solo voy a decir un adelanto. Dale. El último poema que voy a leer de ella se llama Diciembre de 2001. Uf. Tengo como un poquito de nostalgia. Algo se estaba agitando ahí que ahora no lo encuentro. Hoy, 10 de diciembre, día de la democracia. Feliz día, Belén de Huerto. No sé te qué decía. tanto creen en la democracia. ¿Cómo estamos a full acá? Cada vez menos demócratas. ¿Qué trae usted hoy para Falopita de Redes? Hay mucha gente que escucha este programa solamente por el segmento de Falopita de Redes. Y sí, y si hablamos de insatisfacción democrática, Sí. y si hablamos de avances sobre los derechos que están sucediendo en este momento, vamos a hablar sobre el ataque homodiante a la Queen. Sí. Vamos a abordar de eso, pero no solamente eso, sino como un reflejo de lo que está pasando, quizás en las profundidades de los lugares que no vemos, ¿no? Donde la comunidad LGTBIQ está siendo cada vez más atacada por su orientación sexual y con reminiscencias muy, muy tremendas, porque no solamente de grupos organizados, sino también de policías, por parte del Estado. Entonces, esa conjunción tan tremenda para la comunidad LGTBI. Bien, 22:10 de la noche, 11-3200-0530, ahí nos mandaste un mensaje, tus audios, tus comentarios. Escuchamos este temita musical y ya arrancamos con el especial de hoy, se llama No War, Yes Peace, ¿sí? En inglés, a ver si entra el mensaje, un especial sobre qué pasa en Venezuela.
votó por Trump. Antes que empiece la fiesta, tengo que decir que uno de nosotros votó por Trump. Snowdrop Products, altísima artista. Tremenda. Tiene que es sobre la fiesta y tiene la continuación que se llama Domingo, que es un tema mucho más abajo. Resaca, recomiendo. Hizo una colaboración con Bizarrap, ella. Es verdad. La mexicana con tremendo flow. Sí, exactamente. Ya sé quién es. Sí, es la mexicana con tremendo flow, artista bilingüe. Bastante buenísimo. Chicana, bueno, recomiendo. Les dije que vamos a hablar de la pregunta por la invasión militar estadounidense, sus condiciones de éxito. Y para eso, en verdad, vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Porque el nivel de tensión geopolítica lo amerita, y para eso tenemos un invitado muy especial, que es Manuel Bertoldi, referente del Movimiento Popular Nuestra América, integrante de ALBA de los Movimientos Sociales. ¿Qué hace, Manu? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, vamos a arrancar por lo más picante, que tiene que ver con la movilización militar. Hay un portaaviones en las puertas de Venezuela, hay una amenaza real. Ayer, Donald Trump dijo, vamos a entrar por tierra a Venezuela. Hay sobradas cuentas de que está bombardeando lanchas en el Caribe. ¿Qué pasa a nivel militar y qué tan real es la tensión o qué tan latente es la amenaza de una invasión real a Venezuela? La verdad que es preocupante. En las últimas horas, el último elemento que se añade, digamos, a lo que vos decías, es que Estados Unidos se incautó un buque petrolero venezolano en aguas venezolanas. Trump salió a anunciarlo y hace pocos minutos la Cancillería venezolana salió con un comunicado oficial repudiando fuertemente el hecho, y digamos, es un hecho que sube el nivel de tensión que se viene acrecentando todos los días desde las últimas semanas. Y el análisis que hacemos es que tiene que ver con que efectivamente Estados Unidos a nivel mundial está perdiendo terreno. Geopolíticamente la alianza OTAN-Estados Unidos está teniendo complicaciones en el frente europeo, en el frente africano, y bajo el lema histórico que tiene Estados Unidos de su doctrina Monroe, bueno, no puede permitir que su patio trasero, América Latina en este caso, se le vaya un poco de la órbita. ¿Cuál es la principal trinchera que hoy tiene, digamos, las aspiraciones populares en el continente, o cuál, desde el punto de vista de ellos, cuál es el principal escollo que tienen ellos para controlar la región? Es Venezuela, que además tiene los principales recursos naturales de la región. Claro. O sea, la principal reserva de petróleo está en Venezuela y no la controlan. Por eso entendemos nosotros que tiene que ver toda esta operación, bajo el lema del control del narcotráfico y todo eso, tiene que ver con efectivamente quebrar ese proceso revolucionario que viene sosteniéndose del 98 para acá. ¿Y por qué ahora? ¿Qué factores confluyen? Digo, el premio para María Corina Machado, la avanzada yanqui. Hay algo de los tiempos que en toda ofensiva político, y en este caso político-militar, también es una variable a atender. ¿Por qué ahora? Yo creo que hay varios elementos. Uno es el que te mencionaba. Efectivamente, Estados Unidos tiene la situación geopolítica complicada en el escenario mundial. No puede detener el avance de China en términos económicos, y en la región está haciendo eso cada vez más importante. Hay otro elemento que tiene que ver con la presidencia de Trump y, digamos, la necesidad también de Trump, bajo el lema de salir a controlar fronteras afuera, tratar de cerrar el bloque interno, digamos, y la alianza con el complejo industrial militar. Ese es un elemento que para mí es importante, porque en Estados Unidos también está habiendo todo un proceso de convulsión. Digamos, es un país que está muy en crisis y que tiene un frente interno que se le está complicando cada vez más. Bueno, también hay factores dentro de América Latina que todavía no controla Estados Unidos, ¿no? Si uno se pone a pensar, México, Colombia y Brasil, que son economías muy importantes de Latinoamérica, sí, tampoco están hoy bajo la órbita directa de Estados Unidos,
Brasil viene de asumir, ahora está dejándola, pero es la presidencia de los BRICS, un armado que le complica bastante la existencia a Estados Unidos. Colombia ya manifestó que quiere ser parte de ese proceso, y México con un proceso que también viene planteando en materia de soberanía cosas muy interesantes. Entonces, Estados Unidos necesita, mostrar mano dura con el continente. Y Venezuela le sirve para eso, ¿no? Porque ha habido una campaña muy importante de denostación que se ha venido acrecentando de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela para acá, y con diferentes mecanismos. El tema del Premio Nobel de la Paz, que hoy se le dio a María Corina Machado, bueno, es parte de esa ingeniería de deslegitimación que están haciendo para con el proceso venezolano. Pero sin embargo pareciera como que no es suficiente, ¿no? Porque bueno, hubo manifestaciones en Estados Unidos, incluso también en Noruega, en Oslo, que lo celebró Maduro, digamos, agradeciéndole al pueblo de Noruega porque, bueno, nada, manifestándose en contra de que le estaban dando el Premio Nobel de la Paz a una persona que pedía directamente intervención militar sangrienta, ¿no? Existe, o sea, ¿cómo ves a las otras regiones de Latinoamérica? Independientemente de Mourinho en Panamá y de Milei acá en Argentina, o sea, ¿cómo ves ahí si hay realmente como un apoyo legítimo a esta demanda o este nivel de injerencia de Trump? No, yo creo que hay un consenso, y ahí es muy importante lo que se vino trabajando en los últimos años en América Latina, la construcción, por ejemplo, de la CELAC como un mecanismo de integración regional que deja por fuera Estados Unidos y Canadá, que en su primera cumbre construyó una declaración muy importante que cobra plena vigencia el día de hoy, que es América Latina, Territorio de Paz, que fue firmada en ese entonces por los 32 estados, gobiernos que asumieron, digamos, o que fueron parte de esa cumbre. Creo que Lula también, que Brasil es un factor muy importante en todo este juego, no está bancando, digamos, una intervención abierta por parte de Estados Unidos. Y Colombia, si bien Petro está con algunas posiciones más ambivalentes, tampoco, ha tenido posiciones muy contundentes en contra de la ofensiva militar para con la región, incluso porque Marco Rubio fue directamente contra Petro y contra el gobierno colombiano, digamos, no sé si es parte de un mismo juego o una desinteligencia de Estados Unidos, porque une, digamos, ahí en una alianza a Colombia y a Venezuela, pero yo creo que hay un consenso mayoritario en la región, amén, digamos, de los gobiernos de extrema derecha que vos mencionabas, de que no es posible, digamos, el desarrollo de un conflicto bélico a gran escala en la región. Lo que preocupa es que Estados Unidos sigue corriendo el arco. Digamos, sí, ¿no? Al mismo tiempo también uno piensa en la arquitectura de alianzas internacionales que supo construir Nicolás Maduro, ¿no? Porque uno piensa, bueno, más a grandes rasgos en Putin y Xi Jinping, ¿no es cierto? En el pivoteo entre la Federación Rusa y la República Popular China. Pero Maduro construyó vínculos con actores, pienso en Erdogan, un tipo que no es precisamente un izquierdista, ¿no? O un antiimperialista, al revés, es un imperialista dentro de su propia región. Un tipo que tiene muy buen vínculo con Venezuela. En términos comerciales fue uno de los que le facilitó romper el bloqueo de alimentos. Estamos hablando de algo básico, garantizar que te llegue el arroz a ese nivel. Hay una arquitectura venezolana del respaldo internacional que también se juega en estos momentos, ¿no? Totalmente. Bueno, China, el gobierno chino y el gobierno... Háblale un poco más cerca del micrófono. El gobierno chino y el gobierno ruso han tenido posiciones muy contundentes en relación a qué puede llegar a pasar si avanza Estados Unidos sobre territorio venezolano. A mí lo que me preocupa es que, como les decía, Estados Unidos todos los días corre un poquito el arco y es muy difícil cuando vos avanzás tanto después retroceder fácilmente. Lo de la incautación del buque petrolero de hoy
puede ser como un punto de... Es preocupante, ¿no? Suena, una vulneración de la soberanía con el principal producto de exportación venezolano, con la sensibilidad que tiene un buque petrolero. Sí, y que tiene el antecedente ya de haberle robado la empresa petrolera Citgo a Venezuela en el territorio estadounidense, se la robaron lisa y llanamente. Bueno, esto es un capítulo más que también desenmascara un poco las verdaderas intenciones de Estados Unidos, que tiene que ver con controlar una de las principales fuentes de recursos de petróleo a nivel mundial, digamos, ¿no? Ahora, no se puede hacer futurología, mucho menos si hay cosas que dependen de Trump, ¿no? Eso está claro. Pero, ¿vos imaginás realmente pasar a la acción en términos de una invasión de Estados Unidos? ¿O es más una especie de guerra fría, de yo te secuestro un buque, veo cómo juega China y Rusia, qué hacen en otro territorio y de alguna manera se van midiendo geopolíticamente? Yo creo que lo que están intentando hacer es tensionar, digamos, el proceso político internamente en Venezuela y que se genere un quiebre interno dentro de Venezuela. Lo que vienen tratando hace 15 años esta parte, ¿no? Y con relativo éxito, o sea, no en términos de modificación de régimen o de gobierno o de representación, pero sí con crisis internas muy grandes. Sí, ¿no? con socavar la calidad de vida del pueblo venezolano, en eso sin duda fueron hoy porque refuerzan el bloqueo, refuerzan Exacto. medidas coercitivas. Hoy pusimos un posteo en redes sobre las declaraciones, por ejemplo, de María Corina Machado con respecto a las sanciones, ¿no? Celebrando las sanciones que no afectaban a Leopoldo López o a ella, sino que afectaban directamente al pueblo venezolano. Creo que se llama las frases más pacifistas de la Premio Nobel María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, ¿no? Una eminencia. Claro. Y esa injerencia que hubo, que es quitarle el pan de la boca a los venezolanos, creo que también permeó mucho en el pueblo venezolano, ¿no? Entendiendo la complejidad del bloqueo, que lo sufre Cuba hace tantísimos años, pero que lo está viviendo por lo menos desde 2017 hasta ahora Venezuela. Hola, una pregunta. Hay zonas de este tema que son difíciles de analizar, de verbalizar, pero que me parece que hay que hacerlo, ¿no? Sé de varias personas que van por los 40 y 40 y pico de años, venezolanas, que fueron muy chavistas, muy chavistas, y son muy antimaduristas, lo cual no significa ser proclives o estar a favor de una invasión de Estados Unidos. Totalmente. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Yo creo que tiene que ver con un clima de época que estamos viviendo en América Latina en su conjunto, digamos, esa primavera que tuvimos de grandes líderes regionales, de procesos políticos que venían cuando vos hablabas del poema de diciembre del 2001, ¿no? Que venían de rebeliones populares, que avanzaban en procesos constituyentes. Chávez hizo profundas transformaciones en Venezuela que consolidaron estructuralmente un país que... ¿Qué fue ahí? ¿En el 2000 fue el intento de golpe? 2002, No. 2002 el golpe, 99. 99 la constituyente, 2002 el intento de golpe, 2002. Sí. Que les decía, consolidar un proceso político que después es un desafío permanente, cómo lo vas renovando y radicalizando en un contexto, por eso iniciaba por ahí, de América Latina, que no es la del 2001, 2002, 2003, la derrota del ALCA, sino que tiene muchas más complejidades, muchas más moderaciones, digamos, ¿no? Donde no están los liderazgos que teníamos en ese momento, no está Néstor, pero no está Fidel, no está Chávez, y creo que eso sumado a que a partir del 2013, con la muerte de Chávez, empieza toda la arremetida de Estados Unidos con todas las medidas coercitivas de bloqueo que producen dificultades muy serias, digamos, hacia dentro del proceso político y económico del país. Yo creo que esa complejidad existe, de que está,
y creo que también hay un proceso que está bastante invisibilizado de Venezuela, que intenta desafiarse a sí misma. Han podido consolidar, que era un sueño de Chávez muy anhelado, que fue todo el proceso comunal, que está muy invisibilizado hoy, incluso hacia afuera de Venezuela, en la propia militancia. ¿Qué sería, en dos palabras? El proceso comunal es la organización del pueblo, paralelizando, si se quiere, un poco al Estado liberal burgués tal cual lo conocemos. En los últimos 2 años se han hecho cada 3 meses consultas populares en alrededor de 1.500 comunas, que es pueblo básicamente organizado bajo consejos comunales, donde la gente decide, mediante el voto popular, cómo utilizar determinados recursos que bajan directamente a las comunas. Hay sumatoria de comunas de determinados distritos que hoy, por ejemplo, manejan más presupuesto que las viejas intendencias del Estado anterior. Es casi un nuevo orden político en el sentido de un mapa político también, ¿no? Nosotros tuvimos la experiencia de estar con Belu. Hay comunas agrarias que tienen, por supuesto, una idiosincrasia, comunas rurales que, por supuesto, tienen su particularidad, pero con Belu tuvimos la oportunidad de estar en el Panal, que es una de las comunas exitosas, ¿no? Un ejemplo hacia afuera, y los tipos tienen frigoríficos. Tienen, gestionan el club de barrio. Estuvimos pueden ver el video en el Grito del Sur, donde está la especial de la Comuna El Panal, donde hacemos un recorrido desde el club que tienen ahí, desde el torneo que estaban jugando al fútbol, hasta el frigorífico, que yo lo conocí en el 2022, que tenían en el piso, en el subsuelo, cerdos, y ahora tienen un frigorífico. O sea, como que eso se ha ido viendo, por lo menos en esa escala pequeña comunal, ese desarrollo para sostener en realidad la comida de las personas de la comuna. Es un cierto reordenamiento del poder político en un territorio. Incluso, otro día abriremos el debate por la seguridad. ¿Quién controla la seguridad? ¿La intendencia o la comuna? ¿El pueblo organizado o las instituciones del Estado? Profundizando este debate, radicalizándolo, si se quieren los términos de Bertoldi. Sí, yo creo que igualmente hay una disputa de sentido muy fuerte. Es una realidad la que vos planteás. Hay gente que es chavista y que hoy no apoya, digamos, al proceso político. Creo que no son solamente cuestiones de analizar las intrínsecas del proceso político, sino cómo hay toda una operación, digamos, también de disputas de sentido que van mucho más allá, en un mundo que es muy complejo pensar alternativas políticas a lo que hoy nos están planteando desde los grandes medios hegemónicos o los sectores del poder económico. A mí me llamó la atención cuando en estos días se hablaba mucho de hay que buscar una salida de transición, ¿no? a lo que está pasando hoy en Venezuela. Bueno, el comunicado del Partido Socialista Unido de Venezuela fue, sí, la transición es hacia el socialismo. Y hablar de socialismo hoy pareciera medio anacrónico, digamos, ¿no? Pero me parece que nosotros tenemos como el desafío de volver a poner en palabras concretas horizontes políticos que planteen alternativas a lo que hoy nos están planteando como alternativa, porque hoy la alternativa la están planteando ellos, que es la destrucción del Estado, sálvese quien pueda. Bueno, frente a eso nosotros ¿qué planteamos? Creo que Venezuela no es perfecta, pero creo que está haciendo una búsqueda muy interesante. Y también algo que veía hoy, que me quedé pensando en esto de la entrega del premio Nobel, la persona que se lo entregó al premio Nobel a Corina Machado planteaba, bueno, la democracia es garantía de paz, ¿no? Y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué es la democracia, ¿no? Porque hablan de democracia en términos muy abstractos, ¿no? Como que se han apropiado ellos del contenido de la democracia, como acá nuestro presidente se ha apropiado del concepto de libertad y lo ha llenado de contenido, digamos, desde su perspectiva, y creo que a nosotros nos han, digamos, robado en cierta forma la palabra
democracia y la utilizan para justamente ponerla en función de sus intereses. Yo creo que en Venezuela está habiendo una búsqueda de una democracia que es participativa, que es diferente a la que estamos viviendo acá y que acá está a la vista, digamos, que está bastante dejando mucha gente insatisfecha, ¿no? Total. O sea, Día de la Democracia, feliz Día de la Democracia para todos ustedes, ¿sí? Quiero agradecerle a Manuel Beltoldi por venirse hasta acá, hasta la Radio La Madre, para charlar con nosotros, militante político de Nuestra América, del ALBA de los movimientos sociales. Gracias, Manu. no, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, a disposición para seguir conversando. Espectacular, vamos a una tanda muy breve. Cuando volvemos hablamos de allá, con un loco de Caracas, muy buen analista, te recomiendo, si querés en la tanda, googlea Misión Verdad, ¿sí? Es como una especie de, no sé, de revista Crisis, de acá de una revista interesante. Y volvemos con Y si sale bien el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Carlos Polimeni está en AM530. Cuando Eve partió, a todos nos pareció una broma. ¿Cómo? Eve nos había acostumbrado a la sensación de su propia inmortalidad y de alguna manera ha logrado la inmortalidad. Nosotros ha logrado la inmortalidad. Como Diego Armando, como Néstor, como tantos otros, Eve está siempre presente. Cuando decimos Eve, la visualizamos y la visualizamos con el pañuelo, su superpoder de las madres, con sus ponchos rojos, con su estilo, con su boca siempre pintada, con su armonía, con su elegancia, también con su exceso, con su verbalización hasta los límites, con sus errores. Metabolizamos todo eso y festejamos su vida. A las 14, la tarde con Polimeni en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ...22:35 en toda la República Argentina. ¿Cómo andan? Nos escriben al 11 3200 0530. Acá en piso, ¿cómo estamos, Reches?
pero cada vez extrañando más el 2001. Excelente, excelente. Nostalgia de un tiempo pasado, ¿no? Melancólico, porteño. ¿Se autopercibe porteño, Reches? Si se puede ser porteño renegado, recontra. Excelente, somos de ese team. Belén del Huerto, usted aporteñizada total. Palermitana. Dios mío, mirá, de Tucumán, de ser la mujer más federal a ser el exponente mismo del palermitanismo. Che, bueno, les contamos que el programa de hoy se llama Yes, Peace, No War. Después podemos escuchar ese tema, si lo tenemos. Porque vimos un video muy bueno de ustedes. Hoy bailé, lo di todo por este programa, por la convocatoria de este programa. Bailé el tema del verano, Yes, Peace, No War. Y ahora tenemos la suerte de tener conectado a un invitado muy importante. Vamos a estar hablando desde Caracas con el colega Diego Sequera, que es escritor e investigador de Misión Verdad, un medio que, una página, un medio, una usina de pensamiento que les recomiendo mucho. ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo estás? Jair, Belén, Gabriel, te saludan desde Buenos Aires. Saludos, ¿cómo están? Un abrazo a todas y todos. Bien, compañero, gracias por atendernos, un gusto estar charlando contigo. Quiero preguntarte cómo se vienen viviendo estos últimos días en Venezuela, sobre todo al calor de las últimas noticias que acabamos de escuchar sobre el secuestro estadounidense del petrolero de bandera venezolana. Bueno, el gusto es mío en primer lugar, hermano. Y luego sí, luego de un tiempo de muy relativa distensión, o sea que solo se limitaba a movimientos, digamos, en el amontonamiento que tenemos cerca de nuestras aguas territoriales y a las declaraciones. Bueno, hoy secuestran un buque, un tanquero. La bandera en realidad es guyanesa, pero la asocian a Venezuela y como un barco sancionado, un tanquero. Y lo asocian además, por supuesto, no podía faltar eso, a Irán, al petróleo y a Hezbollah. Todo en el mismo paquete. ¿Y qué buscan con esto? Estábamos jugando. Ajá, adelante. No, quiero pensar qué buscas y obviamente incrementar los niveles de tensión por afano, pero también cuál es la situación que ustedes leen que Estados Unidos está buscando crear con este aumento de las presiones. Mira, lo evidente es la intención de escalamiento, pues de seguir paso a paso lo que los gringos llaman la escalera de escalada. Sobre todo, pero lo que importa aquí, me parece a mí, independientemente de las acciones, que son acciones en sí mismas, de presión y no menos extrajudicial que los asesinatos que han ocurrido a lo largo de la costa del Caribe, de la cuenca sur del Caribe, y un poco más arriba también, y del otro lado, tiene que ver con el clima y con el moldeado psicológico que ha tenido, que ha sido como lo principal de estos últimos 4 meses, a pesar del ruido y a pesar de nuevo de los crímenes de guerra que se han perpetrado contra, bueno, no sabemos en realidad, porque hasta las identidades están borradas, gente del mar, sean pescadores, sean contrabandistas, lo que sea. Entonces, lo cierto es que el clima dentro de Venezuela está muy como suele estar siempre a fin de año. Porque la gente aquí sigue estando más preocupada por su día a día que por lo que está ocurriendo fuera. Y la necesidad de ejercer más presión en ese ámbito, yo creo que se manifiesta en este tipo de cosas. Hay algo que... Es decir, adelante. No, hay algo que ustedes han elaborado mucho que tiene que ver con la idea de guerra psicológica, ¿no es cierto? Uno cuando piensa en guerra, hay un concepto que tiene que ver con la guerra híbrida, o sea, con la hibridación de las dimensiones que tiene una ofensiva militar, que no es necesariamente en el terreno, sino que tiene múltiples facetas. Ustedes hablan bastante de la guerra psicológica. ¿Cómo juega eso? ¿Qué tanto hay de la presión sobre la escena pública para condicionar sentires populares? ¿Cómo lo lees? Tú sabes que las guerras, una operación psicológica, y esto es tomado los manuales de ellos, 3.095, si no me equivoco, de Fuerzas Especiales, que luego hay una circular de entrenamiento 1801 que fue filtrado en el 2012, por ahí, salió por Wikileaks. Básicamente siempre tiene más de una audiencia objetivo, ¿no?, a la hora de estas cosas. Y lo dividen además en 5 segmentos, pero
digamos, lo que oscila desde, para tampoco ponernos exhaustivo, pero lo que oscila desde los que están respecto a una causa X están más convencidos, moderados, más o menos, ligeramente en contra y en contra, tal cual como una segmentación de una encuesta, por ejemplo. Entonces, y en cada uno de estos, dependiendo de la acción, eso produce cierto impacto. Entonces, claro, lo que quiero decir es que eso tiene múltiples mensajes. Por un lado, el mensaje de la impunidad, por otro lado, el testeo. También, o sea, yo puedo imaginar que también están buscando una reacción que desencadene la justificación, vamos a llamarlo el casus belli. Otra manera de enviar un mensaje, por ejemplo, al estamento militar y del organismo de seguridad, de que, bueno, lo vulnerable o lo humillante, cualquier cosa que provoque, porque este es el asunto, que provoque un punto de quiebre, un punto de inflexión interno que haga el trabajo que no quieren hacer directamente, en la medida de lo posible, los Estados Unidos. Claro. Del ejército. Eso es fundamental y eso está reflejado lo ves en las declaraciones cuando van más allá de lo efímero de varios actores, lo ves también en los documentos, lo que han escrito algunos think tanks a propósito de la guerra, lo ves en esos ángulos, pues, o sea, es algo tangencial y además, bueno, mal disimulado respecto a que quieren que seamos nosotros quienes hagamos esa parte del trabajo. Claro. Ahí se están encontrando con algo que no está funcionando. Ese es el tema. Estamos en contacto con Diego Sequera desde Caracas, escritor, investigación de la página Misión Verdad. Se suma Belén, Diego. Hola Diego, bueno, saludar primero y después salieron las encuestas en Estados Unidos que el 70% de la población yanqui estadounidense no apoya esta intervención, ¿no? Porque también hay una búsqueda de Trump de tener una mayor legitimidad también sobre el pueblo venezolano, sobre el pueblo estadounidense que apoye esta intervención sobre Venezuela, ¿no? Ahí también hay un debilitamiento o un manotazo de ahogado de Donald Trump, ¿no? Sí, me gustaría creer que es un manotazo de ahogado en la medida en que describiría límites. No sé si hasta acá, y por cierto, encantado. Pero sí, efectivamente, han habido por lo menos 3 encuestas diferentes en un periodo de más o menos 2 semanas donde los resultados son muy similares respecto, uno, a cuánto se cree en el cuento del narcoterrorismo, y 2, cuánto creen que va a beneficiar esto a los Estados Unidos. Y los resultados son, o sea, 70-30, 80-20, o sea, son abrumadoramente en contra de una expedición militar en el hemisferio occidental, en el Caribe en particular. No sé qué tanto Venezuela en sí misma, pero digamos, en lo que les respecta a ellos es así. Y lo mismo aquí dentro de Venezuela también. Todas las encuestas, incluso no importa cuánto las fragmenten, arroja una mayoría. O sea, cuando está muy fragmentada, cuando quieren discriminarlo por muy convencidos, está en 50%. Cuando le pones matices, llega a 80%. Estoy hablando de una encuestadora privada y eminentemente opositora al gobierno de hace tiempo. De todos modos, modos, encuestas independientes que dicen lo mismo. Sí, hola Diego, ¿cómo estás? Gabriel. De todos modos, saludos, Gabriel. Igual para vos allá, me solidarizo con lo que están viviendo. De todos modos, no parece tener grandes problemas Trump en este caso en ser visto como el malo. Más bien da la sensación de que quiere ser visto como el poderoso, y si para eso hay que ser malo no importa, ¿no? Porque... Sí, el rudo, el estilo del mafioso de bienes y raíces de Nueva York, pues. Claro, porque hay una tradición de eso. Sí, porque quizás el lado preocupante que en general los norteamericanos no van a dejar de votar un presidente por temas éticos. En todo caso, si vuelven muertos estadounidenses, ahí es donde hay un linkeo, digamos, más directo con el voto o la pérdida del voto. Sí, pero ya hay otro también, que yo creo que tampoco es menor y creo que también describe la inhibición de estas cosas, el precio del combustible. Ajá. Ya hubo un momento a finales de octubre en el cual sonaba mucho la posibilidad de que algo ocurriera y el West Texas estaba subiendo. Cuando suben unos, suben los otros marcadores y después los corrige todo el Brent y queda, o sea, y el riesgo que suba, que trepe 10, 20, hasta 30% es catastrófico en el precio del combustible en los Estados Unidos. Es decir, eso también tiene que ver tanto con restricciones como también de algo muy descriptivo, como este tipo de aventuras efectivamente
le hacen daño a su propia población. Claro. Entonces, adelante. Sí, y te quería preguntar sobre, vimos hoy que un fallo de un juez buitre, que debe ser los mismos que fallan en contra de Argentina, en favor de Citgo, en realidad, que nos puedas contar un poco eso, cómo la maquinaria estadounidense no solamente comprende a Trump, sino también a estos jueces mercenarios que también intentan sanciones económicas más profundas, ¿no? Y sobre la empresa Citgo. Sí, no, y en este caso, en el caso de Citgo en particular, ni siquiera te hablamos de sanciones, como tal, hablamos de robo, básicamente, una venta forzada, entre comillas. Sí. Explica, Diego, si podés, ¿qué es Citgo? Para quienes no estén tan al exacto. Tienes toda la razón. Mira, bueno, Citgo es el brazo de PDVSA, de la estatal venezolana de petróleo en los Estados Unidos. Citgo maneja, por ejemplo, un circuito refinador y tenía, ya no sé cuál es el destino de eso, una red de estaciones de servicio a lo largo de los Estados Unidos. Ahí ese red de refinerías se refinaba, valga la redundancia, se refina todavía. Sobre todo crudos trapezados. Es decir, son refinerías condicionadas específicamente para ese petróleo. O sea, y no hay dieta que la sustituya. O sea, no pueden ponerle el bitumen canadiense ni, o sea, otros tipos de crudo porque sencillamente no opera. Entonces, además, esa demanda también opera, o sea, esa demanda de alimentación de crudo funciona también ahí. Ahora bien, cuando Juan Guaidó, es decir, otro activo importante del Estado, en conclusión, cuando Juan Guaidó se autoproclama, que además eso, o sea, yo a veces Trump es una cosa y en este caso en particular, en esta coyuntura, es Marco Rubio. En aquel momento podemos pensar más también sin absorberlo, por supuesto, en Pompeo y en Bolton. Pero lo que voy aquí es que incautan, digamos, también de una forma arbitraria, Citgo se la otorgan al gobierno paralelo y eso ha comenzado una aventura financiera ilegal en la que la han ido despojándola cada vez más y alejándola cada vez más de la soberanía venezolana, al punto tal que, bueno, ya va a caer en manos de un fondo buitre y de donde todo ese gobierno paralelo, incluyendo la Asamblea Nacional 2015, han sacado ingentes cantidades de dinero porque eso ha generado ganancias también a lo largo de este tiempo. Y esos millones y millones de dólares lo han usado tanto para ciertas operaciones políticas, pero también en las manifestaciones más burdas y frívolas de corrupción folclórica venezolana, en este caso. Diego, entonces, dime. No, estamos sobre la hora, pero no quiero dejar de preguntarte por algo que vemos acá, siempre con sorpresa, con admiración, incluso pensando futuro posible, que tiene que ver con la Organización Popular del Pueblo Venezolano y qué está pasando con esta convocatoria que ya se ha hecho hace un tiempo de Nicolás Maduro a las milicias. ¿Qué son estos espacios de organización cívico-militar para quienes seguimos desde lejos lo que pasa en Venezuela? Es una fórmula central de la doctrina de defensa venezolana, o sea, y no solo para la defensa en términos militares, sino también en lo político. De hecho, eso hacía la llave. La Alianza Cívico-Militar Policial ha sido justamente un mecanismo integrado de defensa en todos los niveles. Las milicias como tal, el cuerpo de milicias fue creado hace ya varios años atrás por el comandante, un poco en respuesta a lo que ocurrió durante el golpe y contragolpe del 2002. Y también se enlaza con la doctrina bolivariana en materia de defensa, que por supuesto es asimétrica y de guerra popular prolongada, pero no son nada más tareas militares como tal. O sea, y se ha listado 1 millonada de personas. O sea, el número exacto ya no sabría decirlo por dónde se encuentra. Y también bajo otras formas, otros métodos de entrenamiento, otro tipo de grupos. Es decir, o sea, es parte de, y eso también incluye también todas las tareas fundamentales en lo productivo, es decir, todo lo que tiene que ver con lo civil, con la protección de lo económico, o sea, lo económico de la producción más elemental hasta la más estratégica. Entonces, ese ha sido uno de los puntos de movilización más importantes, no el único, y
se engrana también con la visión, bueno, o sea, a la par de que están ocurriendo estas cosas, también se hizo una consulta popular nacional para que las comunas determinasen sus presupuestos. Las comunas como instancia de organización territorial, como las más locales, creciendo en un circuito y luego llegando, bueno, a dimensiones más de Estado y luego nacionales, en los cuales en lo local se deciden los presupuestos de ciertas necesidades públicas, alumbrado, salud primaria, viabilidad, lo que sea. Pero eso es algo que se decide en unas elecciones que se multiplican en todo el país, en distintos niveles de participación y no discrimina tampoco la geografía electoral. O sea, aquí también actúa la clase media. O sea, no es nada más popular en ese sentido. Diego, te quiero agradecer mucho por traernos tu voz, la voz desde ahí, desde Venezuela, de lo que está sucediendo actualmente. Te seguimos leyendo en Misión Verdad y como saben siempre acá en la radio Las Madres tienen una visión, un micrófono para mostrar una visión opuesta a lo que suele llegar en la mediática argentina. Gracias por tu tiempo, che. Muchas gracias a ustedes y bueno, estamos a la orden, hermano, para una próxima, para seguir desarrollando los temas. 22:52 en la radio de Las Madres. Escuchamos a Diego Sequera, escritor e investigador de Misión Verdad. Escuchamos un temita musical y ya seguimos hasta las 24. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de Las Madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio. Un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Andando Descalzo cierra el año en Niceto Club. El sábado 13 de diciembre a las 20, la banda argentina de reggae presenta Paradójico, su más reciente disco. Cuando vos no estás. Conseguí las entradas en Passline. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Ahora resulta que la reforma laboral la hace Carlos Di Mare, que quiere que trabajemos más y boludiemos menos. Mirá vos. Mirá, estábamos en una... ¿Qué me importa la reforma laboral si yo ya laburo 12 horas? ¡Vamos, che! Prueben laburando, viejo. Dije yo alguna vez, dijo el diputado Olmedo, muchas críticas por mi video bailando hoy, ¿eh? ¿Cuáles fueron las repercusiones? Lo tanteé, ¿da a subir este video? ¿No da a subir este video? Sí, yo te dije sí. Uno que es proletario, ya que no tiene más que su prole, y ahora lo puedo decir ya que tengo prole, tiene su prestigio como única arma, valor. Acá no tengo un padrino empresario, nada. Y era un video jodido, el del baile de No War Yes Peace. Pero me parece que está bueno descontracturar bien, ¿no? un poco su imagen, que tiene una imagen tan seria, elocuente. Sería Gracias, elocuente, sí. ¿Cómo te quiero? 11 3200 0530. Llegan un montón de mensajes. ¿Nos leemos algunos mensajes? Dale, leamos. Bueno, arranco con este. Yo, Saura, me da vergüenza el Partido Comunista Venezolano. Buen mensaje para comenzar. Leo, hoy más que nunca seamos realistas, soñemos lo imposible. Muy de acuerdo, Leo. Volvamos a las grandes consignas que nos trajeron gloria. Buenas noches, equipo, dice Hola. Erika Jiménez. Hola, Erika, Eri. ¿cómo estás? Qué bueno leerte. Mónica Graciela, buenas noches, Yair y equipo. Alberto Maximou, que se suma ahí, fiel oyente de esta radio. El querido Rojito dice, buenas, hace 5 horas estoy jugando un jueguito, dejé la radio hasta tarde y descubrí a Yair Conducción. Rojito, querido, ¿Qué jueguito estás jugando? ¿Qué Rojito? está jugando? Para mí está jugando a uno tipo Minecraft, uno de esos. O Está Roblox. viciando. O Roblox o al Counter-Strike. Gabriel Reche, ¿llegó a jugar usted al Counter-Strike? No, pero el otro día compartí un poema, si se acuerdan, Sí. de un jefe de oficina que Arrancaba obligaba... con todos los sonidos Need y que Backup, mata. Roger That. Pero no jugué al Counter-Strike. Sí. Soy más de otro tipo de juego. De que un juego de mesa, del Scrabble. Adivinemos. No Sí, me, usted no juega me al TEG. subestime. Ahí al TEG, tuve una época de adicción al TEG. Gran juego el TEG para perder amigos, gran juego. Sí, es verdad. ¿Y es qué, verdad. pero qué juego, perdón? ¿Qué juego jugaba usted? ¿O juega? ¿Qué juego te define? No me cagué. Dale, ¿qué juego te define? ¿Qué sé yo? Puede ser todo tipo de juego. Esta es la pregunta. Puede ser un juego de mesa, puede ser un juego de manos, A puede ver, ser un juego juegos que sexual. no me definen. Sí. La ruleta rusa no me define. No Bueno. te define. Bueno, bien. Bien. Arrancamos de un piso alto, digamos. El ajedrez tampoco me define. Mirá. El ajedrez tampoco. Es un gran No, juego. Es un gran juego, pero no me define. Di Mare tiene cara de jugar al ajedrez, ¿no? Tiene Más cara o de menos, ajedrecista.
Los juegos de competencia Sí. físicos donde hay que hacer un poco de trampa, sí me definen. Como por los juegos de ejemplo, contacto, el fútbol, Sos ese tipo de tramposo. cosas. carrera de embolsados. No, ¿a vos No. te define? No, Carrera no. de ¿A quién le embolsados, define alguien carrera de define Yo ya embolsados? sé qué juego me define, lo que pasa es que vos no define me es mi preguntaste. pasión por el sufrimiento, la carrera de embolsados. Carrera de No, embolsados debería... Yo tengo un gran debate de por qué nosotros llamamos deporte a la Fórmula 1 y no llamamos deporte al tejo de playa, por ejemplo. Siendo que la Fórmula 1 es un... Ya va a haber Olimpiadas de tejo de playa, seguro que va a haber. Ojalá. Ya hubo Olimpiadas de skate, ¿por qué no de tejo de playa? Ojalá nos iría muy bien. Pero 11 3200 0530, estábamos leyendo un montón de mensajes de oyentes, nos fuimos por las ramas. ¿Puedo decir una cosita Obviamente de algo podés. que dijo un oyente, Sí. que le da vergüenza el Partido Comunista Sí. Venezolano? ¿Qué pasó? No, que yo un poco la banco, digo, a lo mejor a mí también, pero capaz que también en estos tiempos hay que acostumbrarse a convivir con la vergüenza. En una de esas es mejor la vergüenza que el terror también. Hay ¿no? mucho de eso de cringe. ¿De De no hacer cosas por vergüenza. ¿De qué es esta? Acá nos dice que estaban jugando al Battlefield. No, Alberto Maximov está jugando. Escucha. Mi hijo jugó 24 horas seguidos al Counter-Strike, dice No. Alberto Maximov, y dice que también jugó al Battlefield. Gran juego el Battlefield. No sé qué es, cuente. Los juegos de la vieja tradición donde tenías que matar nazis. Recuperemos los juegos en donde había que matar nazis, La me cosa parecía sana. didáctico, ¿no? Ahora después empezaba a matar a árabes, chinos, las cosas como son, tradición. Si vas a construir un juego, el Battlefield tenía entre otros objetivos matar nazis, después había otro muy bueno, Metal Gear Solid. Bueno, perdón si me estoy poniendo muy videojuego. Acá me proponen Jair Manuel de segundo nombre. Verónica. Pero es Jair Manuel Cibel, ojo con eso. Muy redundante. Muy bien, sí. la verdad. Y Jair Armando Cibel, finalmente vos lo De tenés viejo, que elegir. de viejo. Sí, está ¿No? bien, pero ¿qué querés? ¿Jair Lionel? No, No, podés. Lionel no me convence. Puede ser Jair Diego, sí. Jair Javier. Jair Javier. ¿Sabes que hay gente que me ha dicho que tengo cara de Javier? Sí, para mí tenés cara de Javier. No me siento halagado. por el Javier nombre Gerardo Jair. Milei. Todo nombre de presidente de ultraderecha, ¿no? Sí, Jair Jair Fernando. Bolsonaro. Jair Fernando. ¿Vos sabías que Benito Mussolini se llamaba Benito Jair en virtud Mussolini. de Benito Juárez? O sea, tenía una Mirá. referencia notable y gloriosa en el viejo pasado mexicano. Te leo algunos mensajes que llegan acá. Dale. Hola, Jair. Después de escuchar los comentarios de la situación en Venezuela, yo me Sí. pregunto y les propongo a ustedes. A ver. ¿En qué caso consiste una tiranía de Nicolás Maduro Moros? En todo caso, de mi visión sobre el proceso revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro es un gran patriota. Él, las Fuerzas Armadas y la gran mayoría del pueblo venezolano que sin dudar van a defender su patria cuando se plantee la probable invasión del imperio asesino. Rubén Lugovich, que podría ser el editorialista de este programa después de esa intervención. Hola Jair, Belu, poeta y equipazo. Poeta. La única manera de ponerle un freno a la derecha es que el pueblo se sienta dueño de su destino. Eso es el poder ciudadano, un poder como el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Exactamente, Leo, de hecho en Venezuela lo consideran un poder encarnado del poder popular. Hay que pensar sí. acá, ¿no? ¿Qué pasó con los movimientos sociales? ¿Qué rol jugaron y qué rol dejaron de jugar? Y cómo eso influyó en el proceso político de Argentina. ¿Querés meterte con un tema sensible? Yo prefiero hablar de que hay Olimpiada de Tejo. Esperá, no, hay... Mirá vos, ¿y No, por no, qué no, no no, estamos Mirá. nosotros ahí? También Mirá, hay un campeonato ¿Fue mundial. recién? ¿Sabías que hay campeonato mundial de piedra, papel y tijera? Eso existe. de piedra, papel, tijera, pero es un Sí. deporte azaroso, no me gusta. No, hay todo un estudio hecho respecto Ya de está piedra, hecho. papel y tijera. Es Pero un demasiado dominio del pensamiento sobreideologizado. del otro. Para mí hay algo de lo deportivo que tiene que ver con un dominio de lo corporal, ¿no? Por eso critico la Fórmula 1, porque vos tenés un auto con cheto y vas más adelante. En No cambio, en el sé, tejo, no, hay toda una preparación física. dirán que no, pero una cosa es si corres con Ferrari y otra cosa es si corres con un Corsa. Depende también la trayectoria. No me voy a poner a defender la Fórmula 1. Defendela ahora, dale. Pero hay una trayectoria que van haciendo cada uno, no es solamente la cuestión de dinero, sino también hay otras preparaciones mecánicas, no sé, pero desconozco, yo no sé mucho. Yo creo que el tejo debe ser uno de los pocos deportes que, y eso lo vuelve único, que borracho seguramente se juega mejor. Hablar por vos, nunca me ha visto jugar en pedo al fútbol. Yo ya juego bien al fútbol, borracho, tengo cierta habilidad.
puede ser un deporte de más contacto. Juan Jair Sibel propone, es el que más me gusta hasta ahora. Está bien. Juan Jair. Sí, lo banco. Juan Jair. Me encanta. Cállate, Juan Pero Jair. te van a decir Juanja. Juanja me gusta. Estuvimos con Juanja. Como Juan Gra, digamos. Sí, Juanja, sí. Es medio Juangra. Tampoco me molesta. Ojo con lo que hace Grabois porque tendríamos el mismo Juan nombre. Jair Vladimir propone Marité. También me gusta. La madre rusa. Vladi. Pero Irir. sería demasiado ruso. Ustedes saben que a mí me sale el ruso. Me llamaría Vladimir. Otra vez ruso. Como demasiado ruso. Mónica dice: desaparecieron los movimientos sociales. Verónica me sugiere Manuel por Rosas. Ahí me gusta la referencia. Aunque es verdad que hay una cacofonía de Manuel Sibel. Es que para mí es mucho sí, demasiado ya tu nombre Jair Sibel es como demasiado mandato divino. Y pasate, Jair Faustino, andate, y listo. Uy, fuerte. Jair Faustino Sibel, me gusta porque es provocador. Jair Domingo Sibel. Me gusta el nombre Domingo, porque sos un tipo del descanso, ¿entendés? Otra cosa es que te llamen Lunes. Juan Lunes, ese sería una maldición, ¿me entendés? Juan Martes. En cambio, Domingo, sos un campeón, todos te quieren. Hay muchos nombres maldiciones. A ver, dale, arrancá. Arrancá, te empieza a cancelar gente. Felicidad, soledad, dolor, felicita milagro. A mi compañera, felicita. Una cosa, para mí es un mandato tremendo. Pero peor los nombres con carga, si te llamas Dolores, con el perdón de todas las Lolas, ¿no? ¿Por qué le pones Dolores? Si hay alguna madre de una Dolores escuchándome, quizá tiene alguna referencia. Pasa que muchas son eso de vírgenes y... Pero hay 70 vírgenes, por el Luján, ¿no? Luján es un lindo nombre. Jair Ernesto sugiere acá, mirá, al mismo tiempo, Cris de la Plata y Tupac, que creo que también es de La Plata, sugiere Jair Ernesto. Me gusta, pero es mucha carga, ¿viste? Que si te ponen Ernesto, seguramente... Y muy de tu época también. Sí, muy de mi generación. Le mando un abrazo a mi amigo del ¿Hay mundial Ernesto de truco? Acá ponen truco. Hay mundial de truco, no sé. Ustedes saben que en Venezuela se juega un truco, en Uruguay obviamente se juega el truco, en Paraguay se juega el truco. Hay distintas formas de jugar. Los brazucas juegan al truco en el sur, los brasileros, nuestros hermanos, pero demasiadas diferencias en la forma en que se juega. El nombre Viernes sugieren acá, como en la novela. ¿Quién era? El ayudante de Robinson Crusoe. Sí. Bueno, el ayudante, el compañero. Viernes es un gran nombre. Sí. Si te llamás Domingo Viernes. Sí. Domingo Viernes Sos Sibel. una semana. Sos una semana. Sos un fin de. Yo bendecido. La pregunta es, si te llamás Domingo Viernes, ¿cómo te haces llamar? ¿Domingo o viernes? Empezando por Belén del Huerto. Viernes, me gustan mucho los viernes. Los domingos me da mucha... Viernes del Huerto. Viernes del Huerto. ¿Reches? No, por el apellido, sin duda. Reches. Sí. Victoria Laura se llamaría Dominga. Viernes. Es que domingo... Tiene un aura de viernes. Hay una connotación en domingo que puede ser un poco depresivo el domingo. Y también un poco religiosa, ¿no? Lo dominical, lo litúrgico. Y también Domingo Faustino, Domingo Felipe, digamos que... es verdad. No está Dos referencias fuertes. No está bueno. Dos referencias fuertes y también Juan Domingo, ¿no? Y también Juan Domingo. Como Domingo nos atraviesa. Necesitamos más viernes y menos domingo para la siguiente generación. Pero, por favor, dejemos de hablar boludeces. Basta. Tirame, por favor, una cortina y que venga la poesía en serio. Señor Gabriel Reches, hónrenos con algún poema, obviamente, de quien usted guste. Hoy voy a traer muchos poemas que yo diría son poemas malhumorados, transparentes, precisos, tensos, pregnantes. Todo eso escrito por la poeta Beatriz Viñoli, que acaba de ser distinguida con el Premio Nacional de Poesía. No es el único premio de Viñoli, es una poeta que nació en el 65 en Rosario, que escribe de una manera descomunal, justamente porque es un yo completamente malhumorado, pero no afectado, sino más bien desenmascarado. Los poemas de Viñoli da la sensación de que no los escribió Viñoli, sino que los encontró, que estaban escritos ahí abajo de una piedra y que de algún modo representan buena parte de lo que algunos de nosotros pensamos, vemos o queremos pensar. Tiene ese don, me parece, ponerle palabras a
corrientes de pensamiento que andan circulando. Es una poeta que fue asociada al objetivismo, porque es cierto que parte de su obra afinca en esa tradición, pero no se queda solo ahí. Es una poeta en ese sentido muy movediza, inacible, muy parada sobre el clima de época de los 90, de los 2000. Hay un libro que se llamó Blues de la erosión, otro que se llamó Viernes, otro que se llamó Bengala. Son Viernes. Grandes libros. Viernes, mirá, cierto. Su obra completa la sacó, creo que la editorial Nebliplateada, sí, que es una muy, muy linda editorial. Y bueno, yo traje algunos poemas de Viñoly, si es que esperan a que me ponga los lentes. Mira, sopesado es el tiempo de nuestros miércoles de diciembre. Ahí estamos. Pero qué poeta. Mira, no tardé tanto. Vamos a leer algunos de esta amiga Viñoly. Por ejemplo, el pincel. Cada cara nueva que me encuentro viene escrita en un idioma extranjero que no sé si aprender. Los rostros que no soy, millones de nombres donde no he sido. La otredad es ausencia de mí y no hay más amor humano que mirarlos pasar mientras aguardo que el tiempo se termine. ¿Contentos? Me gustó. Es una especie de la patria es el otro en la vereda del barrio. Sí, la patria es el otro y es una mierda también. ¿No? O no exactamente. Haciendo amigos. Demora del efecto. A ver. El mar apuesta olas en la playa vacía. Yo fui la amable máquina que hizo un mundo del día. Voy a esperar un coche que se lleve mi cuerpo. Voy a soltar las llaves. Contemplo a la extranjera sentada en el espejo. Ella ya no se acuerda de dónde es su camisa y nadie más lo sabe. No sé cómo ha existido. Se ha quemado parejo como un buen cigarrillo. Yo conozco su cara. Extrañamente es mía. Habito esta señora de ojos tristes y no me imaginaba terminando así. No lo leas en domingo. No lo leas en domingo. Pero a mí me funciona como un espejo de determinados momentos de mi vida este poema. O sea, es uno de esos poemas que uno los lee, pero se siente leído también. Se siente como descubierto, ¿no? Te voy a decir algo, me agarran reminiscencia de lo que leíste de Nicanor Parra la semana pasada, del profesor y sus pómulos, que te escribí en la semana, te lo pedí el poema, porque más de una persona me pidió ese poema. Sí, mirá. Profesor Nicanor Parra, hay algo de lo espejado, de lo espectral, del reflejo de uno mismo. Y el paso del tiempo es... Y el paso del tiempo. Durísimo. Solo calm. Miren el comienzo de los primeros dos versos de este poema. Al fin la luz del sol se ha librado de ti y da en una pared, y eso es el mundo. Al fin el tiempo acá se ha venido a vivir y no hay gloria en los días, solo calma, donde las cosas ya no sueñan con ser arte, donde las cubeteras no aguardan una cámara y el tango del champán fluye de cumpleaños, sencillito, y no hay infinitos libros, solamente este, y libre de vanidad, la ceniza de los años ya flota sin odiarte. Ya nadie calca nada del televisor. ¿Para qué? Bueno, ¿cómo? Repetido por favor el nombre, Premio Nacional de Poesía. Beatriz Viñoly. Beatriz Viñoly es lo que estamos escuchando en voz de Gabriel Reyes. Los premios siempre despiertan como una legión de festejantes y otra de inconformistas, sospechantes. El exitismo y la crítica. La crítica, la suspicacia, la bronca, el sentimiento de injusticia. Vos sabés que en este caso creo que no es así. Hay un consenso. Sí, hay un consenso de que es una voz
muy potente para la poesía argentina, muy potente. ¿Tenés algo más ahí? Tengo el último, ¿por qué? Porque se llama Diciembre 31, 2001. Este es el que vendiste al principio. Diciembre 31, 2001 y como Estoy pensando dónde estaba yo. A ver, espera, ¿dónde estabas vos en el 2001? No sé si el 31 de diciembre, pero si puedes arrimarnos por esa fecha, Gabriel Reches. Primero te cuento dónde estaba el 19 de diciembre. Dale. El 19 de diciembre yo estaba a 80 cuadras de mi casa y me enteré que mi perro había muerto en la terraza y no podía llegar del quilombo que había en la calle. Me fui caminando esos 8 kilómetros para llegar a despedir a mi perro. Y a la noche, ya con ese tema como no solucionado, sino encauzado, salimos a manifestar. Mi compañera, mi hija de 1 año y yo. Mirá. Y en ese momento vivíamos en Villa Urquiza. Nina tenía 1 año y 2 meses. Y salimos con ollas, como salimos todos, ¿no? Como salimos todos los que salimos. Y en un momento me doy vuelta y la veo a Ale, a mi pareja, teniendo a Nina Upa, que estaba con un palo, una cuchara de madera pegándole a un poste, así gritaba, ¡helado! ¡helado! Bueno, una reivindicación, una de las pocas reivindicaciones que alguien logró ese día. Buena historia. El 31 de diciembre ya estaba en la provincia de Buenos Aires, empezando mis vacaciones en la época de los 7 días, ¿no? Sí. 7 presidentes en 5 días, no sé cuántos hubo, y empezando a escribir ahí el libro La Evolución. Justamente fue mientras un amigo había tenido un accidente. Fue un año muy movidito ese, muy movidito. ¿Cuándo no? Y algo de ese movimiento creo que se extraña. Yo, que es mi último programa del año. Opa, ¿cómo? Es mi último programa del año. La reforma laboral no lo... ¿Vos escuchaste, Nardone? A todos nos amplían la jornada de laburo, a este tipo le reducen los horarios de trabajo, ¿es? Sí, es así. Es el triunfo de la clase sobre... Sí, ahora... Vos cerrá con Fito, a los 2 segundos de Fito ya me vas a estar extrañando. Escúchame, Fita, yo invito a tener malos deseos el 31 a la noche. ¿En serio? ¿Por qué siempre hay que tener buenos deseos? No, está bien, estoy con esa, ¿Por qué no se puede desear algo malo para alguien? ¿Por qué no se puede tener un brindis vudú? ¿Por qué no tenemos derecho a un brindis vudú? Es Grinch, pero bueno, está pero bien. Digan si entre los 3 deseos, cuando ustedes soplan las velitas, un poquito de veneno. En estos últimos 2 años, ¿no hay uno que sea un mal deseo para alguien? No, pero quizá debería empezar a hacerlo porque los buenos no me vienen dando resultado, ¿eh? Mi caso, si yo ¿sí? me animo a maldesear también. Espero que no esté yo en esa nómina. No. Estamos hablando de gente de que hace sabemos. mal. Sí. Bien. ¿Quién? Bueno, diciembre de 2001, perdón, Beatriz Viñoli. Usted deriven lo que quiera. Y la vida era esto. Salir a la vereda del 31 a las 12, ver como un vecino enciende una bengala. El brazo en alto, inmerso en la luz ígnea. Un silencio rosado y expectante. Un fuego inmóvil el mundo. Celebra, pide ayuda. Nada pasa. Nada llega. Todo al final se apaga. Pero aquel brazo en alto, aquella duda, aquella intensidad. Bueno, yo quiero aquella intensidad a la que refiere Viñoli en su poema. Gabriel Reches trayendo a Viñoli, Premio Nacional de Poesía, recomendada, por lo menos acá escuchamos 4 o 5 escuchamos. ¿Sabes qué? No sé, creo que 5 poemas. 5 poemas, así que sí, más que recomendado. Hoy segmento de poesía último del año. Gabriel Reches, ya que te vas a ausentar el programa que viene, haceme un balance navideño de tu año en la Radio de las Madres. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue conocernos? ¿En qué te cambiamos la vida para siempre? No, la vida nunca se cambia para siempre. ¡Oh! ¡Qué determinista! La vida es un continuo decaer.
Pero en ese decaer Ahí hay morisquetas que son divertidas, que hay momentos gratos en ese decaer. Uno de esos momentos gratos fue venir acá, donde yo siempre me sentí muy a gusto. A veces la pegué, a veces la pifié, pero me acuerdo que empezamos con miércoles de represión. Tremendo. Muchos miércoles de represión. Qué fuerte fue arrancar eso. Arrancamos el miércoles de Pablo Grillo, el 12 de marzo. Miércoles de Pablo Grillo, yo leyendo La Revolución no será televisada, en una versión medio criolla, y ahí seguimos adelante. No fue cualquier día de la semana, y en ese sentido, para mí este espacio también fue una bocanada de oxígeno, un reparo, un salvoconducto, poder, junto con ustedes y también con los oyentes, elaborar algo de lo que nos estaba sucediendo. Totalmente. Te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar, Reches, volvé. No vas a mandar, no mientas. no vas a mandar mensaje el 31 de diciembre. Más te vale. Y decirnos y recordarnos que tenemos que un deseo mal desear. Lo voy a mandar a las 23:59 y si a las 01 no me respondiste, me voy a preocupar. Fuertísimo. Mirá cómo me... Es bravísimo, es riguroso ahí, su alma libertaria en los originales términos de libertarianismo compite con su necesidad de ejercer autoridad poética. Pasó Gabriel Reches por Y Si Sale Bien, el programa del Grito en la Radio de las Madres.
prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente, o aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando las madres cumplían 10 años de lucha. Me dijo: hola, Teresa Parodi. No nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, pero te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice: hola, Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola, Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. ...23:30, hace grande a la radio. La radio te acompaña. Necesitamos tu colaboración. La comunidad 530 ya es una realidad. Gracias al esfuerzo de nuestra audiencia estamos construyendo un medio que te informa, toma posición y lo dice acá tibio el mate y ni siquiera... Te lo regalo. Estamos muy contentos de poder anunciar que cumplimos el objetivo que nos propusimos. Ya se están llevando adelante las reformas técnicas que necesitabas. Lo ves ahí a Silvio Soler operando. Mirá esa facha. Está Vicente Castro, todo el equipo de la AM530 feliz, mucho mejor. Hasta físicamente estamos mejor. Levitando en la tecnología. Gabriel Reche llegó acá y antes de que se suscribiesen a la radio, se lo veía mucho peor. Ahora te veo mucho mejor. La comunidad 530 es cada vez más grande y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias. Y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y se suscriban. Súmate a la comunidad 530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir, escuchá, entradas de teatro a recitales. No sabés los recitales que se vienen, agárrate. Invitaciones a charlas, muy buenas charlas y descuentos en productos, comercios y servicios financieros internacionales. La radio de las madres te necesita. Suscríbete, acompañanos, banca a la 530. ¿Cómo? Es muy fácil. Entras a www.am530somosradio.com, cliqueas en asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad
elegís la suscripción que mejor se ajusta a tus posibilidades, apretás el botón unirme y listo. Ya sos parte de la comunidad AM530 y si podés donar una única vez, pimba, un alias, te lo dejo. Radio AM530, es muy fácil. Si tenés alguna duda, nos escribís 11 6419 1650 o nos mandas un mail a info@am550somosradio.com. Tomá pa' vos y le das una mano a la radio de las madres que habla. Mirá cómo habla C5N de Venezuela y mirá cómo habla la radio de las madres. ¿Te gusta? Pum, un tiki para acá. Te voy a decir una sola cosa. ¿Qué? Al Grito del Sur lo dejan entrar a Venezuela. Bien. Belén, Sí. Belén del Huerto No, tiene... no diga porque tenemos que ir el año que viene a otro lugar. Vamos a cuidarnos entre todos, que lo importante es seguir vivos y brindando. Y ustedes saben que los miércoles son miércoles de consumo problemático de redes. Hay un debate grande. Ustedes vieron que la otra vez invitamos a Natalia Romé. Natalia Romé, gracias por existir. Y ella discute con la idea de que hay una adicción a las redes, ¿no? De que el consumo de redes es una causa de un malestar social, sino ella lo que dice es consecuencia de algo que ya estaba presente en la sociedad y que se expresa de cierta manera en el modo en que nos vinculamos con la tecnología. Hecha la introducción a este debate, quiero saber si ustedes creen que hay una adicción a las redes sociales. Gabriel Reches. Sí, creo que más que una adicción hay una invasión a través de las redes sociales. Una invasión a la que no podemos hacer frente o a la que nos cuesta mucho hacer frente. Hay una relación muy desigual entre nosotros como sujetos políticos y ciudadanos y eso que nos entra por todos lados. ¿Usted siente que sus modos de percibir, de consumir, han sido afectados de manera drástica por las redes sociales? Sí, pero no tan drástico como las nuevas generaciones. Sí, lo siento. Necesito 15 minutos de videos de cotorras por día, por ejemplo. ¿Sí? Ojo, pero ahí dijeron cotorras y del otro lado del vidrio... No, te estoy hablando... ¿Qué está viendo Gabriel Reches? Te estoy hablando de cacatúas que hablan. Que hablan a cámara. Que juegan y bailan y que no son IA en por lo menos el 70% de los casos. Pero al mismo tiempo te digo, para mí todavía siguen existiendo los tres actos, el presente, el pasado y el futuro, la narrativa, el camino de los héroes, todo eso sigue existiendo. Quien es nativo de TikTok, yo no entiendo cómo percibe el mundo. Me quedo afuera por completo. Estoy de acuerdo con esos cánones de lectura cada vez más divergentes que tenemos intergeneracionales. La otra vez hablé con una persona de 25 años compartí y no había visto Los Simpsons. Me sonaba una distancia cultural, o sea, sí, sabía que me refería a Los Simpsons, pero no entendía los chistes, las referencias. No había referencias comunes. Así que gran distancia conceptual en eso. Ojo que también quienes hablan de la adicción a las redes sociales, también se está hablando de la adicción a la pornografía. Así que 15 minutos de mirar cotorras al día, yo lo juzgaría como adicción a algún tipo de consumo. Belén del Huerto, ¿usted qué piensa de la adicción a las redes sociales? Yo creo que sí te cambia un montón el chip sobre qué consumir y eso, y especialmente quienes no podemos escapar de eso, ¿no? ¿Usted tiene un consumo problemático o es meramente profesional o ya el consumo profesional se mezcla? Y se mezcla un poco mucho. Yo lo que es como ser DJ de electrónica. Exactamente, es más o menos eso. Lo que estoy implementando como método es tener el libro que estoy leyendo al lado, así entre los espacios, que no estoy utilizando redes sociales o que estoy esperando una respuesta y demás. Leo, y eso me calma un montón la ansiedad del día. También es salir un rato sin el celular, salir al sol. Son muchas cosas que uno va implementando casi rutinariamente. Es como salir de una adicción. Yo no fumo, bueno, no bebo sí, y otras cosas, pero la adicción creo que tiene que ver con eso, que aparte es inevitable. Porque yo no puedo, yo soy community del grito y de otras cosas. Respeten a la CM. Sí, no, bueno, me parece que como consumidor de productos varios, creo que las redes son una sustancia que tiene un potencial adictivo, ¿no? Uno
tiene capacidad de medir qué tan adicto está dispuesto a hacerse de determinadas sustancias. Después ya hay algo propio de el consumo problemático. Pero va más Baco, allá de la sí. dopamina, va más allá de eso. Te están vendiendo la ilusión de movilidad social. No, Cualquier bueno, pibito siente que puede pegarla si hace algo parecido a lo que está viendo. Ojo, estamos hablando de forma y contenido, porque hablamos de la forma, de la modalidad en que se está empezando a consumir contenido audiovisual, y después está toda la discusión que estás abriendo vos sobre el contenido. Acá yo creo que la discusión y sobre el contenido es otra amplísima bibliografía. Acá yo lo que estoy pensando es la adicción tiene que ver más con la forma, con el formato, con la agonía en 15 segundos del relato, con que sí. Cuando pensamos un guión, nosotros nos pasamos la vida pensando guiones. Y nos pasamos la vida pensando cómo hacemos un guión para que veas un video de 7 minutos. ¡Pah! Sobre la vida de Santucho. ¡Pah! Mirá si voy a ver un video de 7. Hay algo en la construcción de nuevos lenguajes narrativos que te obliga al impacto inmediato, en el que tampoco te puedes hacer el boludo. Porque si no hablas el lenguaje de tu tiempo, ¿a quién le estás hablando? Escuché a Lucrecia Martel. A ver, dale, en un profundizá. Profundizo, y que también está en nuestro post sobre hoy, hablamos sobre la insatisfacción democrática, un poco sobre las juventudes y los feminismos, y pusimos un fragmento de Lucrecia Martel que da en Bogotá, que habla sobre, inventar futuros posibles también para las nuevas narrativas, ¿no? Pensar de que, por ejemplo, no sé, en que te venden esa ilusión. Pensar también cómo moldean los cuerpos de nuestras infancias, de todo el tiempo de la comparación. Las mujeres sufrimos un montón eso, la comparación constante con corporalidades. Entonces, si uno inventa nuevas narrativas que en el medio te cuentan la historia de Santucho, de Simón Bolívar, o de San Martín, o de Belgrano, o de Eva Perón, ahí estás interviniendo con las herramientas del capital. Y eso me parece que es lo que intentamos hacer un poco. Está bueno, poder usar esos fusiles para nuestro lado. Subvertir la lógica en la que se comunica, pero bueno, ya viste que uno con la falopita se va de boca, y hablamos de falopita de redes. Escuchá que es lo que vos estabas pidiendo, viejo. Nuestra Lorena Villaverde de las redes sociales, nuestra narcodiputada de el TikTok. Ay, no sé cómo llegaste acá. Te digo algo, guardalo, 10 de diciembre 23:37. Con Belu vamos a volver al Congreso. Tenemos que ir a conocer a los nuevos diputados y diputadas. Llevar regalitos. Y sobre todo vamos a ir a buscar a Lorena Villaverde, porque nos dijeron que consigue cierta cosa. Nos llegó un Telegram. Nos llegó un mensaje por Telegram de esos que te mandan piqui, sí, después. Tanto esto, delivery, te tocó el tigre. Lorena. Así que la vamos a ir a buscar a Lorena, ¿sí? Vendían cocaína. No. Sí, eso vamos a preguntar. Vamos a preguntar si alguno conoce a Lorena, que tiene un emprendimiento personal. Una pyme, capaz. Una pyme. Pero hoy no vamos a hablar de Lorena Villaverde. Nuestra narcosenadora Belén del Huerto nos trae falopita de redes. ¿Qué querés ser? Quiero ser narcosenadora. No. Bueno, hoy les traigo algo con lo que venimos hablando bastante en el grito y con que intentamos intervenir, son un poco con las noticias de las situaciones que están sucediendo en la comunidad LGTBI. Cuando me refiero a situaciones, me refiero a violencias que está sufriendo la comunidad LGTBIQ. En particular, este lunes 8 de diciembre fue atacada la cantante La Queen en un ataque homodiante en su barrio después de salir del gimnasio. Fue atacada por un varón cis heterosexual que se acercó a gran velocidad, le dio un golpe de puño y lo dejó semi-inconsciente. Y cuando se estaba cayendo, Walter Javier, que su nombre drag es La Queen, pudo distinguir el insulto que le estaban diciendo que es morite por puto. Es lo que él llegó a atestiguar también frente a sede judicial, y aparte hoy explayó en una nota de página 12 que le dijeron morite por puto,
los putos son pedófilos, morite por puto. Entonces vemos cómo esta violencia que es ejercida directamente desde el Ejecutivo, hay que decir que Nicolás Márquez, por ejemplo, hoy en un tuit del diputado, ¿cómo se llama? Del diputado de Esteban Paulón. De Esteban Paulón, en donde él pone una foto con su pareja. Esteban Paulón es un militante de la comunidad LGTBIQ, pone una foto con su pareja. Y Nicolás Márquez le contesta, los gays son pedófilos o está fomentando la pedofilia, una cosa así. Es algo que está sucediendo sistemáticamente en redes, pero que se traslada inmediatamente a que un varón cis heterosexual ataque a una persona gay, en este caso a Walter Javier, a.k.a. La Queen, y que no es aislado, como le decíamos. 102 ataques de odio se registraron hasta en el primer semestre del año 2025. Se cierra con un número bastante tremendo. Entre ellos está el ataque a, por ejemplo, una pareja de chicas en una comunidad rural de la provincia de Buenos Aires. Después se sistematizaron otros ataques por parte de la policía en Córdoba, en provincia de Buenos Aires, y no recuerdo el otro lugar. Pero bueno, vemos que es una práctica tanto desde la institución, desde el Poder Ejecutivo, como de las áreas del Estado, como es las policías, y pequeños ataques que parecieran ser anónimos, ¿no? Como, bueno, te agarro a la salida del gimnasio, te agarro puede ser en un boliche, como sucedió hace poco también. Es como que todo estaría habilitado para que en realidad esta violencia que pasa de lo verbal a lo físico fuera cada vez más frecuente. Y hay que alertar sobre esto. Hay que decir que las políticas de género de Javier Milei fueron desmanteladas. El INADI, el Instituto contra la Discriminación, fue desmantelado, y que todos los registros que se hacen sobre los ataques homoodiantes se hacen por parte de las organizaciones. No existe ninguna entidad, tanto ni judicial ni por parte del Estado, del Poder Ejecutivo, de que pueda registrar estos ataques. Si bien hay leyes que persisten, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral o la ley de identidad de género, hay cierto tipo de cosas que se van desfinanciando y que van calando en la sociedad para habilitar un ataque homodiante de tales características. Vamos a ver un poquito la foto del ataque a la Queen, a Walter Javier, que, le sacaron directamente un diente. Para quienes no lo están viendo en el streaming, es la boca de Walter sin una de sus paletas, ¿no? Obviamente producto de un golpe. Hay que decir que esto, obviamente se agudizaron estos ataques, y que después el tratamiento de los propios agentes, sanitarios o policiales, también a veces suelen generar revictimizaciones cuando se va a denunciar, ¿no? Porque, también está bueno describir que fue un varón cis heterosexual quien atacó a una persona gay. Hay que poder identificar quiénes son estos varones que se creen con el derecho de atacarte simplemente por la presunción de tu orientación sexual, ¿no? Es muy grave la situación que está atravesando la comunidad LGTBI, y que parece no tener salida, ¿no? Como parece que retrocedimos. Sí, la verdad, de casos que uno hablaba de Argentina con orgullo ante el mundo, ¿no? En términos de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos políticos, económicos, ¿no? Porque a veces se le baja el precio también a eso, al reconocimiento de las moratorias, al reconocimiento del voto femenino pionero ante el mundo. Y hoy vemos estas escenas que son escabrosas. La verdad da vergüenza ajena que se asocie a nuestro país. Y obviamente lo que decimos acá, dos ejes, lo virtual también es lo real, y lo otro, la circulación de discursos tiene su repercusión en la realidad efectiva. Totalmente, como para decirte unas estadísticas para tener a mano, para discutir, porque seguramente en la mesa familiar 24 y 31 de diciembre se den batallas culturales, ¿no? Es como, pero si los gays pueden vivir en paz, no sé. Hay que irse de esa mesa. ¿A dónde va a ir este país? De esa mesa hay que irse. ¿A dónde va a ir este país si los gays pueden vivir en paz? Claro, no. El 70% de los casos son mujeres trans las que son afectadas por estos ataques de odio. Mirá.
Los varones gays cis con el 16%, lesbianas con el 6% y varones trans con el 4%. Las personas no binarias son solamente el 1% de los casos, no menor obviamente. Todas las lesiones que se hicieron a personas trans, gays, lesbianas, no binarias, corresponden a lesiones que intentaban terminar con la vida. O sea, que Mirá. se podían convertir en un crimen de odio. Intento de homicidio, digamos, si se tipificase. Exactamente, o sea, eran golpes fuertes exclusivamente para quitarte la vida. Hay que decir que no hay no solamente un disciplinamiento sobre tu cuerpo, una regimentación, muchas veces se ha hablado de, por ejemplo, de cuando las lesbianas eran atacadas, era un disciplinamiento, ¿no? No, esto era directamente eliminarte. Y esa perspectiva de eliminación es algo que en estos, por lo menos 2 años del gobierno de Javier Milei, se acrecentó más. Sí, lo que pasa es que con esto no quiero como quitarle peso a la especificidad de las cuestiones de género y los ataques a las minorías y a las mayorías en ese sentido. Pero este gobierno necesita fomentar el odio. Total. Necesita fomentar el odio porque es lo único que permite como conducir la insatisfacción enorme en términos socioeconómicos, la enorme injusticia que se cristaliza. Y para eso hace falta encontrar vehículos. Este es uno, otros serán los inmigrantes, los negros, los vagos, insisto, no quiero quitarle peso porque aparte para cada víctima está su verdugo, y que sean varones cis no es casual, no solo depende de mi ley, ahí hay una matriz cultural y etcétera. Pero el gobierno está habilitando esto por un tema mucho más instrumental que ideológico, me parece. Yo no sé si Milei realmente es tan odiante de estas cuestiones o necesita manotear el odio para poder llevar adelante su programa de gobierno. Y recordemos que venimos este 2025, como para hacer una evaluación, la primera manifestación que se realizó en este año fue el 1F, después de los dichos de Milei en Davos, sí, ¿no? Donde lo que propone, lo que dice en realidad Nicolás Márquez, que es su ideólogo ahí político, junto con Agustín Laje, que es que las personas gays son pedófilas, que hay un caso de tal lugar, que no sé qué. Bueno, todo eso lo dijo en una conferencia económica. O sea, el tipo quiere, como decís vos, conducir hacia ahí, que vayamos hacia ahí, ¿no? Cuando en realidad los problemas de la Argentina son otros, son los económicos, son la canasta básica que no pasa los 700.000 pesos, perdón, el salario mínimo que no pasa ni 400.000 pesos. No, 300.000. 300.000. Acaban de anunciar un aumento de 6.000 pesos en el salario mínimo. Buenísimo. Buenísimo. Pero bueno, el 1F fue una demostración también de que como existen estos ataques de odio, también hay un espacio de resistencia. Entiendo que también durante el año se fue apaciguando eso, pero bueno, no hay que tensar mucho ahí porque puede ser un 1F, ¿no? Donde él no volvió a hablar del tema, pero sí sus lacayos. Claro. Sus lacayos fueron... Conan. Sus Conan siguen atacando por redes sociales y lo terminan convirtiendo en ataques odiantes y crímenes de odio. Muy bien, interesante, fuerte el tema de hoy. Belén del Huerto con el ataque homodiante a la Queen, a la drag queen. Sí. Quiero decir que vamos a hacer una votación sobre cuál fue la mejor falopita de redes de todo el año, así que estén atentos a nuestras redes, porque ahí vamos a tratar de votar todos cuál fue la mejor, la que más le gustó, algo más divertido, algo capaz que algo más como esto, una noticia más tremenda, pero para abordar, para que falopitas somos todos. Bien, me encanta Belén del Huerto, su segmento falopita de redes.
estamos escuchando en el huerto? Estamos escuchando Bestia Bebé, lo quiero mucho ese muchacho, una banda que me encanta, que estuve escuchando un montón, porque mañana está Derechos Humanos en Movimiento, un festival que habrá en la Plaza de Mayo, donde toca Versuit, Bestia Bebé, Cabra de Peste, La Chingada, y obviamente va a haber actores y movimientos de derechos humanos, hablando un poco sobre la reforma laboral, así que bueno, mañana todos a la plaza, un poco para distender un poco este año, hijo. Excelente, he hecho la invitación, pero si hablamos de música me quiero quedar con otra noticia. A ver. Mira esto, A ver. La UNESCO, que está al pedo como bocina de avión, declaró el cuarteto Patrimonio Cultural de la Humanidad. Escuchá. ¿Verdad? Sí, por supuesto. La pregunta es ¿qué porcentaje de gente cordobesa tiene humanidad aún? Bueno, dirán lo mismo los porteños. Cierto. Escuchá, Rodrigo. Figúrate tú. ¿Con quién la canta esta? La canta con Alejandra Romero, ¿se llama ella? Sí, es la mujer, la ex mujer. Exactamente. La madre de su hijo. Uy, ¿ella es la que auspicia la película sobre Rodrigo? Muy venenosa la película sobre Rodrigo. Anti esa película. Mala, lo pinta como un violento, falopero, machirulo, que probablemente lo sea, pero evidentemente elige retratarlo de ese lado. Mirá, Belén del Huerto, ojo que ustedes no saben que Belén del Huerto se está lanzando a cantante, Hacemos un dúo. Belén del Huerto, elegiste un tema de cuarteto. Bueno. Que es gratis. Yo voy a pedir en el sur una olla, en 28 de noviembre de Río Turbio, una olla grandísima de fanáticos de la banda 21. Y este tema marcó toda mi adolescencia. Qué bonito tu pelo negro, ¿Cómo va el ganador, Done? No, dígale Laura. Ahí, ¿qué te recomendando usted, Adel Reches? I was made for love you, baby. El tema de Kiss por la Mona Jiménez. Uy, miren lo que le manda. Por el rey. Escuchá banda 21. La otra vez escuchaba otro de banda 21. Bueno. Como ahora, para darme cuenta, ¿será también el dolor que tengo? Otro, gran tema, mira. ¿Qué suena ahí? Carlos Monkeys. Y canta vestido de Kiss. Mirá vos, homenaje. Juan Carlos Rivera Rufino. I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay at your feet. Dicen que el video es bueno, Sí, es hermoso. Y el estribillo. ¿Cómo dice? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Agrego un datito que nos pusieron en el post de la Mona que me pareció buenísimo. Que durante la dictadura se prohibió el cuarteto y él siguió tocando. Y le hizo un tema a su amiga La Negra, que es una chica desaparecida que se llama Tren de las Nubes. Así que es un capo. Mira. La Mona lo amo. Si encontramos ese tema de la Mona, nos consagramos. Vamos a seguir buscando. Y después de limar el viejo, ¿usted con qué nos vamos? Uy, temazo. Mirá la Mona. La Mona con la cara tipo Kiss. Es el monstruo de las pesadillas, perdón. Como un blackface al revés. Es apropiación cultural, propia de mi juventud. Pero no existe la apropiación cultural al revés. Es racismo y inverso. se fuera al revés. Me discriminan por un lado. Te vamos a siempre buscando. Mirá.
vienen las nubes, ¿eh? Vienen las Te seguiré nubes. siempre buscando, dice. Mirá, a ver, vamos a escucharla. Así como comienza un amor que a dos puntas de un país ni la distancia pudo interrumpir. Tú del norte y yo del sur, en un aula estabas tú con tu ideología y orgullosa nombrando al Che. Así como se lleva el viento algo, se te llevó como a un encargo, una encomienda hacia el nunca más. Eran tiempos de uniformes y autos verdes, 20 años sin verte, solo queda un lugar donde buscar. Tremenda bajada de línea de la mona. Pondré mi tren a andar. Te buscaré, rumbo a San Antonio, esta noche me iré. Te buscaré, y en el tren de las nubes yo me subiré. Te buscaré. Es un temón. No, muy buena bajada. Gran hallazgo, Belén del Huerto, terrible temor. ¿Cómo se llama el oyente que nos recomendó? Delphi de BDR puso en las redes, en el post de que hicimos homenajeando a la Mona Jiménez, al rey, al último rey vivo. Este es un tema de Che, ¿no? Y luchaste hasta la muerte por los pobres, los humildes. ¿Cómo no voy a quererte si luchaste tú por mí? Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan. No, tenemos que ir así. Y los jóvenes te cantan. Lo vamos a escuchar a la Mona Jiménez porque es un ícono del patrimonio de humanidad. Patrimonio de humanidad, me da vergüenza pisar este tema, escucha. Che Guevara. Nunca se apague la llama, el pueblo te extraña. Che Guevara. Comandante, va a Carlos Di Mare a cargo de la musicalización, la operación técnica. Victoria Laura Nardone a cargo de ser el hada madrina, la coordinación de aire, la producción de este programa, Sebastián Matías Furlong en la producción, Ailén Abril Pavón en el streaming, cada cual tiene el nombre que le pusieron sus padres, los reclamos en la casa matriz, Alan David Martínez a cargo de las redes sociales, Gabriel Víctor Reche, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estaba pensando, Abril, Domingo, Primero es un nombre, o sea, alguien puede llamarse Domingo 1 Abril. Me encanta, listo, te lo dejo de tarea. Mejor viernes 1 de abril, pero como vos quieras, Belén del Huerto. Muchas gracias. Orgulloso de mi segundo nombre. Nos vemos en el último programa. Nos vemos en el último programa, vénganse y nos vamos escuchando la Mona Jiménez, el Che Guevara. Es para ti.